El fútbol es un titán en la industria del entretenimiento. Según diversos medios, el deporte más seguido en todo el mundo. El apodo del deporte rey se basa en esta popularidad, en el fervor con el que millones de personas alrededor del globo lo practican, lo ven y lo siguen. La pasión por la pelota es inconmensurable, y no puede ser exagerada, pues permea en todas las fases de la vida diaria para una gran cantidad de personas. Alemania, por ejemplo, registró un promedio de más de 42.000 aficionados por juego en la temporada 2022-2023. Para la 23-24, el Borussia Dortmund, sinónimo de aficionados de hueso amarillo, vendió 55.000 abonos, es decir que casi el 70% de la capacidad total del estadio estaría siempre ocupado. El Veltis Arena del Schalke 04, en segunda división alemana, registró un promedio de 61.591 asistentes, o el 98.9% de su capacidad durante toda la temporada, según Transfermarkt. En España, el 64% de los adultos eran aficionados al fútbol en 2013, y según la Liga de Fútbol Profesional, en 2019 generaba 185.000 puestos de trabajo. Este país, además, cuenta con dos de los clubes más importantes en la historia. Las marcas de Real Madrid y Barcelona fueron valuadas en más de 1.000 millones de euros en 2023, y son los dos más seguidos en las principales redes sociales. Inglaterra lleva esta afición a otro nivel, pues según la FI, 11.8 millones de personas practican este deporte en el país, el 21% de la población total. Brasil, otro de los pilares del deporte, tiene alrededor de 11.000 futbolistas federados, y lo practican 30 millones de personas, o el 16% de la población del país. México es la prioridad del Bayern Múnich en Latinoamérica, donde se enfocan sus esfuerzos según Andrés Vargas, Business Development Manager LATAM del equipo bávaro a Forbes en 2023. Según el mismo medio, este país profundamente aficionado es un mercado con más de 64 millones de espectadores potenciales. Esta cifra representaría el 50.1% de la población total del país. La final de la Copa del Mundo fue vista por 12 millones de argentinos a través de 3 canales distintos. Esto, en una población de 46.2 millones, refleja el enorme control del fútbol sobre la sociedad. Incluso en lugares que no son históricamente afines al fútbol, este fenómeno continúa creciendo. El fútbol, pues, es un coloso, un gigante entre la creciente cantidad de fuentes de entretenimiento. Este casi absolutismo le hace un gran punto de convergencia. No es un nicho o un mercado tan especializado. Es un tema de conversación común, un interés compartido que puede unir grupos. En mis primeros días en la universidad, por ejemplo, la afición a ciertos clubes europeos fue el tema de conversación que rompió el hielo entre los varones del grupo. Los días de partido representaban también una ocasión social perfecta. Sin embargo, esta universalidad también le convierte en un agente importantísimo en un mundo en el que el capital impera. El aspecto de negocio del fútbol es imposible de ignorar. Hoy en día los clubes, y cada vez más de ellos, son empresas transnacionales. Las organizaciones un negocio con un poder político tremendo. Su transmisión, gestión, difusión, conversación y análisis genera cientos de miles, si no es que millones de empleos. El talento de algunos privilegiados se paga en decenas de millones de dólares anuales, y el ingreso acumulado es un premio demasiado grande para dejar pasar. Según Deloitte, la industria del fútbol mueve un mercado valorado en 24.400 millones de euros, es decir, más de 30.600 millones de dólares. Una cifra colosal, cuya importancia entendemos mejor al compararle con otros tipos de entretenimiento. La industria mundial del cine, sin China, registró alrededor de 33.900 millones de dólares en 2023, según Deadline. Esta cualidad del fútbol es lo que lleva a muchos a verle como solo eso, una máquina de dinero y nada más. Personalmente, creo que hay una correlación entre el valor de la marca del fútbol y la inmediatez con la que se olvida lo que sucede en dicho deporte. Entre más crece el negocio, con muchas plataformas peleando por transmitirlo, más fugaz nos parece. Esta es para mí una manera errónea de interpretar el fútbol, pues creo que en algo tan complejo, existe una cantidad interminable de belleza que merece ser analizada y apreciada con detenimiento, vista pues como un arte. Sin embargo, ¿puede ser considerado así? ¿Puede el fútbol ser considerado un arte? Para resolver la pregunta en este video, presentaré algunos argumentos, divididos en las siguientes secciones. Si deseas, puedes dejar y explicar tu opinión en la caja de comentarios. Comencemos entonces con el punto número 1, un concepto fundamental para abrir esta discusión. La estética es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de la belleza, el arte y la experiencia sensorial. La estética abarca el análisis de cómo percibimos y valoramos las manifestaciones artísticas y naturales, considerando tanto las características objetivas, que compone una obra, como las respuestas subjetivas que evocan, que genera una obra. Esta disciplina investiga conceptos como la belleza, lo sublime, la armonía y la forma, así como las emociones y juicios que estos conceptos suscitan. Incontables pensadores a través de los años han brindado distinciones, perspectivas, conceptos e ideas para definir a la estética. En estos aportes encontramos los primeros indicios de que sí, el fútbol puede ser considerado, más que algo bello, un arte. La perspectiva inicial para esta discusión es la que brinda el psicólogo y filósofo norteamericano John Dewey. En el arte como experiencia, John Dewey propone que la experiencia artística no se limita a las bellas artes, sino que está presente siempre en la vida cotidiana. Dewey sugiere que la experiencia estética se manifiesta en cualquier actividad que implique una interacción rica y significativa entre el individuo y su entorno. Esta experiencia no está limitada a la contemplación de obras de arte tradicionales como la pintura o la escultura, sino que puede surgir en actividades cotidianas como cocinar, convivir, conectar con la naturaleza o incluso en participación y observación de deportes como el fútbol. De esta forma, la experiencia estética no es una actividad pasiva, sino un proceso activo donde la percepción y la acción se entrelazan. La experiencia estética requiere una participación activa y comprometida. No se trata solo de observar, sino de estar involucrado emocional e intelectualmente. También posee un sentido de continuidad y unidad. Las partes de la experiencia se conectan de manera fluida, creando un todo coherente. En el fútbol, esta continuidad se ve claramente impresa en el flujo del juego, pues cada pase, cada movimiento para buscar o aprovechar espacios y cada decisión del entrenador y de los 22 en el campo contribuyen a la narrativa
narrativa del partido. Con base en las definiciones de Dewey, el fútbol libre y expresivo sin duda sería una experiencia estética. Al finalizar este video espero dejarlo más que claro. Aunque como menciona Rosengurt, si lo estético es relativo a la experiencia integrada y completa, lo no estético o la experiencia que carece de tal componente refiere a lo que Dewey denomina mecánico. Con base en esto entendemos que una sucesión automática, una constricción que procede del modo en que las partes de la experiencia se relacionan entre sí, o una obra en la que la sustancia no está gobernada por una cualidad que la impregna, emoción, pasión, creatividad en este caso, pueden truncar o detener nuestra experiencia, haciendo que ella no resulte estética. De ahí se entiende que los equipos mecanizados, automatizados, despiertan un interés intelectual, pero no resultan particularmente bellos. La estética, como rama de la filosofía y campo de estudio, entiende diversos componentes que juntos forman una comprensión completa de la belleza, el arte y la experiencia sensorial. Estos componentes incluyen belleza, percepción estética, juicio estético, valor estético, experiencia estética, creatividad, entre otros. Más adelante volveremos a estos conceptos. La definición de lo que se considera arte puede variar según diferentes enfoques filosóficos, históricos y culturales, pero en general el arte se caracteriza por su capacidad de expresar, comunicar y evocar experiencias estéticas y emocionales. Revisemos algunas perspectivas sobre qué constituye el arte. Según corrientes y pensadores, ¿cómo sé que estoy apreciando una obra de arte? ¿Y cómo podré encajar el fútbol en estas visiones? En la tradición clásica, el arte se considera como una forma de imitación de la realidad, o mímesis. Platón veía el arte como una copia imperfecta de las formas ideales, mientras que Aristóteles valoraba la capacidad del arte para imitar la naturaleza y la experiencia humana, aportando comprensión y catarsis. El fútbol dentro del campo de juego imita elementos de la vida humana como la competencia y la estrategia, pero viéndolo desde arriba también refleja la lucha entre ideologías políticas e historias bélicas, una razón por la que el clásico entre Real Madrid y Barcelona no es solo un partido ni es solo una rivalidad futbolística, sino un choque social derivado de un conflicto político muy largo, la independencia catalana. Es ambos, el retrato de una cuestión social e histórica y el casus belli, o el motivo de guerra. Durante el romanticismo, el arte se consideraba una expresión profunda de las emociones y la individualidad del artista. Sobre este enfoque hay que destacar la importancia que toma la autenticidad y la sinceridad en la representación de los sentimientos humanos. En su época, Tolstói, mediante ¿Qué es el arte?, define el arte como un medio de comunicación de emociones entre el artista y el espectador, enfatizando la importancia de la empatía y la conexión emocional. La capacidad física y mental para realizar lo que los genios visualizan es una de las formas de expresión creativa más puras posibles. Un músico plasma las melodías que inventa su cerebro y requiere de la destreza para tocar dicha pieza. ¿Qué diferencia hay entre él y una jugada genialmente ejecutada? Para mí la diferencia es mínima, y lo ejemplificaré a través de este video. Clive Bell y Roger Fry sostienen que el arte se define por sus cualidades formales, como la composición, el color y la forma, independientemente del contenido representado. Para Clive Bell, la forma significativa es la esencia del arte, y la presión estética se basa en la contemplación de estas cualidades. De manera similar al último punto, desde un punto de vista formalista, el fútbol puede ser apreciado simplemente por sus aspectos técnicos y estéticos. El impacto de un desmarque, la precisión de un pase, la coreografía implícita en una estructura defensiva férrea, los ejemplos son innumerables. En el arte como experiencia, Dewey sostiene que el arte es una experiencia integral y dinámica que involucra la interacción entre el artista, la obra y el espectador. El arte es una forma de experimentar y comprender el mundo. El fútbol, visto como un juego, es dinámico, interactivo y emocionalmente envolvente. El espectador y los jugadores participan en una experiencia compartida que puede ser intensa e incluso transformadora. En el posmodernismo, el arte desafía las categorías y definiciones tradicionales. Se caracteriza por la diversidad de medios y técnicas, y la inclusión de contextos sociales, políticos y culturales. El arte posmoderno cuestiona las nociones de originalidad y autenticidad. El fútbol, como una actividad cultural masiva, puede ser visto como una forma de arte posmoderna que trasciende las categorías convencionales. Además, los aspectos comerciales y mediáticos del fútbol reflejan la naturaleza híbrida y multifacética del arte contemporáneo. Podríamos cuadrar perfectamente al fútbol dentro de estas perspectivas, desde el factor emocional hasta la maestría en la que se practica en el máximo nivel o la variedad de aspectos que este titán abarca en la actualidad. Revisemos ahora los componentes comunes de la definición del arte, pues creo que el deporte rey también los cumple. El arte generalmente implica una intención creativa del artista para producir algo que va más allá de la mera funcionalidad o utilidad. Bajo este concepto, una simple herramienta no podría ser una obra de arte, pues su finalidad no es expresiva ni trascendental o resolutiva, sino únicamente funcional. Aunque el objeto principal del fútbol es marcar más que el rival, ganar el partido y progresar hasta ganar el título, y por ende todos los involucrados deberían entenderse como piezas y herramientas para conseguirlo, una visión estructuralista, hay una creatividad en la forma en la que se juega, y esto es sumamente aparente. La manera en la que un entrenador soluciona una baja en su sistema, cómo adapta su modo de juego tras un cambio estructural de la plantilla, o cómo detecta las fortalezas de su equipo, son ejemplos de resolución de problemas mediante la creatividad. Cómo los jugadores de élite generan nuevas ideas en una especie de improvisación fluida para resolver problemas y no solo repetir funciones, es tan evidentemente creativa que no es necesario profundizar sobre ella.
El arte suele ser una forma de expresión que comunica ideas, emociones o experiencias. Como comentaba en el último punto, los genios no solamente cumplen un rol, es decir que no son robots, sino mentes privilegiadas con una coordinación impecable, producto de años de entrenamiento, que genera nuevas ideas constantemente para conseguir un objetivo. Un bonito ejemplo de esta expresividad, aplicable a la mayoría de los clubes grandes, es la manera en la que rompen a un bloque bajo que ha practicado duramente para no encajar un gol. Volveremos a este ejemplo pronto, pues es muy importante. El fútbol, desde siempre y en su esencia, es expresión. Nuestro deporte, además, con las historias que crea con facilidad, de superación, de triunfo, de sacrificio, es incluso similar a algunas formas de arte narrativo, sin guión, impredecible y por ende, incomparablemente emocional. El arte introduce nuevas ideas, formas o técnicas, desafiando las normas y expandiendo los límites de lo conocido. Cumple con la tarea humana de cuestionar y finalmente cambiar lo establecido. El progreso, el desarrollo y el arte están relacionados de gran manera. En sí mismo se encuentra en un cambio progresivo perpetuo. Un artista propone nuevas ideas y formas, una corriente empuja hacia adelante a la disciplina y el arte es cambiado gradualmente. Los jugadores icónicos y equipos innovadores también pueden cambiar constantemente la definición del juego, introducir nuevas técnicas y estilos que pueden ser vistos como una evolución artística. El impacto del Cruyff jugador o de Saki como entrenador son pruebas. Además, el fútbol no es uno solo, existen diferentes interpretaciones de él. Desde el sumamente ofensivo hasta el cuidadosamente defensivo, cada una premia distintos aspectos del juego. La integración de estas ideas variadas termina en la formación de nuevas. La obra de arte adquiere significado dentro de un contexto cultural y social. El fútbol tiene un impacto profundo en ellos, y su significado va más allá del deporte en sí. Ya mencionamos el clásico español, y el encuentro internacional entre Argentina e Inglaterra, profundamente emocional principalmente por la Guerra de las Malvinas, también ejemplifica este impacto emocional nutrido bilateralmente. Usualmente un partido es más de lo que sucede en el campo. Representa identidades culturales, políticas y sociales, y su valoración puede depender de este contexto. El impacto cultural y social del fútbol lo convierte en una forma de arte viviente y dinámica que refleja y moldea la cultura en la que se juega y se aprecia. Esta también es la razón por la que el deporte puede mostrar diferencias claras según la zona en la que se practica. Las obras de arte están diseñadas para ser apreciadas estéticamente, evocando una respuesta sensorial, emocional o intelectual. Como ya se ha dicho anteriormente, en el fútbol, el atractivo existe en varios planos, desde la técnica individual hasta la táctica del juego, y puede ser apreciada como una obra de arte. El aficionado puede participar en un ejercicio estético al caer en cuenta de lo complejo que es lo que suele suceder en un partido, desde la ejecución de cada acción hasta la armonía en el juego de un equipo bien entrenado y alineado que trabaja para resolver un problema delante de él, lo que proporciona una experiencia estética comparable a la de las artes visuales o escénicas. Las dos siguientes secciones, los componentes de la estética y del arte, y cómo aplican perfectamente al fútbol, contribuirán a esta última idea. La experiencia estética que ofrece el fútbol, pese al aspecto económico y de resultados, no es inferior a la de cualquier otra expresión. Aplicar la estética al fútbol implica analizar y valorar el juego no solo como un deporte, sino como una manifestación cultural y artística que involucra belleza, emoción, creatividad y expresión. A continuación se presentan varios aspectos de la estética aplicados al fútbol. Este componente usualmente se divide en dos, la belleza objetiva y la subjetiva. La belleza objetiva se refiere a las propiedades y cualidades intrínsecas de un objeto que lo hacen bello, la armonía, la simetría o la proporción, por ejemplo. Estas propiedades conforman la definición común, o a donde la mente suele ir cuando se habla de algo bello. La belleza subjetiva está relacionada a la experiencia y a la percepción individual de la belleza. Es una definición propia, rara vez plasmada en palabras, pero instantáneamente reconocible para el sujeto. La belleza en el fútbol puede ser percibida a través de varias dimensiones: técnica y habilidad, táctica y estrategia, y momento estético. Me gustaría resumirlas en un solo ejemplo, el que mencioné de manera breve antes. ¿Cómo un buen equipo rompe un bloque bajo? El bloque bajo es en sí mismo un triunfo que resulta de atención, preparación y trabajo colectivo de altísimo nivel. Estas estrategias normalmente se rompen de una forma, a través de un momento o un par de momentos de genialidad, invención y creatividad. Usualmente mediante un pase genial, cuya fuerza y colocación son perfectas, que a ningún otro futbolista, compañero o rival se le ocurrió, si no hubiese sido interceptado o entorpecido. Mediante un regate que desafía lo que conocemos del movimiento de los cuerpos, o un remate que, como dije anteriormente, requiere de una coordinación totalmente perfecta entre mente y pie. La expresión libre que crea momentos sumamente bellos en un colectivo. Este es uno de miles ejemplos de la belleza que nace partido a partido y temporada tras temporada. Claro que se puede conseguir un gol mediante una estructura automatizada, de mecanismos marcados y que aproveche la calidad técnica del plantel, aunque no su creatividad y agilidad mental. O mediante un pelotazo y un rebote suertudo. De la misma manera en la que un robot podría ser una pintura. La intencionalidad creativa, el ingenio, la maestría alcanzada por un ser falible y la libertad para expresarse son las claves. La percepción estética es una habilidad o una interacción psicológica entre el individuo y la obra. Este concepto también puede ser mejor comprendido al dividirse en tres componentes: sensación, cognición y emoción. La sensación se refiere a las respuestas sensoriales iniciales a un estímulo estético. Podría entenderse como la reacción de nuestros sentidos hacia un elemento que le activa. La cognición es, por otro lado, el procesamiento mental y la conceptualización de la experiencia estética, una profundización mental de lo recibido y experimentado. La emoción, por último, es el conjunto de reacciones emocionales evocadas por la experiencia estética. Al definir estos puntos, podemos darnos cuenta de que son
cotidianos en el consumo y la interpretación del fútbol. El segundo punto, que es la cognición, es o debería ser una de las piedras angulares del periodismo deportivo y de toda la industria seria alrededor del fútbol. El análisis de jugadores, equipos y evidentemente partidos y torneos. La recepción de estímulos, la interpretación de ellos y la detección de patrones para encontrar los porqués del juego. ¿Por qué mejora o empeora un equipo al utilizar una alineación específica? ¿Cómo mejora o empeora un equipo con un futbolista puntual en el campo? ¿Por qué se encajó un gol? ¿Por qué el equipo no huele la pelota? Miles de preguntas que ayudan al analista, al espectador e incluso a los mismos profesionales del fútbol a encontrar respuestas dentro de un panorama en el que suceden decenas de cosas al mismo tiempo. El primero y el último punto difícilmente faltarán en un encuentro. La sensación o presentar una respuesta sensorial hacia un suceso dentro del partido, o la emoción positiva o negativa, están profundamente arraigados hacia este y todos los demás deportes. Es la razón por la que se vuelve a él, y por lo que es de lo más consumido y recordado. El valor estético se refiere a la importancia y el significado que atribuimos a una obra de arte o a un objeto bello. Similar a la belleza, que es objetiva y subjetiva, este valor puede ser intrínseco o extrínseco, y ambos aspectos son esenciales para comprender por qué ciertos objetos y obras son apreciados estéticamente. El valor intrínseco es el valor que posee una obra de arte en sí misma, independientemente de cualquier factor externo. Este tipo de valor está relacionado con las cualidades inherentes del objeto, criterios artísticos y estéticos específicos que ya han sido explicados, tales como la calidad técnica, es decir, la habilidad y maestría del artista en el uso de técnicas y materiales. La originalidad, o la novedad y creatividad de la obra en términos de ideas, formas y conceptos. La expresividad, la capacidad de la obra para transmitir emociones, ideas o estados de ánimo de manera efectiva. Y la coherencia interna, lo que significa la consistencia y armonía de los elementos dentro de la obra. El valor extrínseco se refiere al valor atribuido a una obra de arte debido a factores externos, como su contexto cultural, histórico o social. Este tipo de valor puede incluir el significado histórico, la importancia cultural de la obra, el valor económico y el reconocimiento y prestigio. El valor extrínseco es, por tanto, contingente y puede variar según el contexto y la interpretación. La experiencia estética es algo que se ha mencionado repetidas veces a lo largo de este video. Para profundizar sobre este concepto nos remontaremos a la segunda parte del mismo. La experiencia estética para John Dewey es cualquier situación en la que una persona, en interacción con el mundo, experimenta una sensación de plenitud, profundidad emocional y coherencia entre el acto y la percepción. Despoja al arte del elitismo en el que suele verse, y se aleja de la concepción común que le pone y a la experiencia estética en un punto casi inalcanzable para la persona promedio. Para el autor, esta no se limita al ámbito de las bellas artes o a la contemplación de objetos tradicionalmente considerados artísticos, sino que se presenta en las interacciones cotidianas, donde el ser humano se involucra activamente con su entorno. Esta experiencia involucra la percepción sensorial, la emoción y la acción, lo que lleva a un estado de atención plena y disfrute. En otras palabras, la experiencia estética surge cuando el individuo está completamente inmerso y conectado con lo que está haciendo, experimentando o contemplando. El fútbol es un ejemplo claro de cómo una actividad que aparentemente tiene un propósito utilitario, ganar, puede ser también una experiencia estética. El fútbol es armónico, pues fundamentalmente requiere de una interacción constante y dinámica entre los jugadores. Existen ciertas reglas tácticas, si se les puede ver de esa forma, que obligan al futbolista a entender al otro. Como se mencionó anteriormente, es una improvisación colectiva, por ejemplo, mediante los ángulos para ofrecer apoyos, la cobertura del compañero, la amplitud, la estructura defensiva y la ocupación de espacios en general. Cada movimiento y decisión contribuyen a la coreografía fluida y continua, donde el objeto es tanto práctico como estético valioso e impactante. Añadimos a ello que, como se dijo anteriormente, cada partido es influido e influye en la sociedad, cultural e incluso económicamente, tiene una narrativa emocional, puede ser percibido, estudiado y apreciado, y posee una base inherente de creatividad y habilidad técnica que le hace una plataforma para la expresión personal, y queda sumamente claro que el fútbol es una experiencia estética para el aficionado. Es arte, claro que es arte, y en realidad una forma bastante pura de ella. Un arte nuestro y profundamente social, que sucede en colectivo y se consume en colectivo. Es un deporte cuya percepción une, que resulta en una experiencia profundamente emocional y que se mantiene familiar pero libre, complejo pero sensacional e intelectual pero emocionante. Esto último sobre todas las cosas. Veo a este video como una forma de honrar a nuestro deporte y como una invitación para ti para interpretarlo como algo más. Gracias por ver y escuchar este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.